pues el lugar de aplicación va a ser nuestro trabajo, pero saben, también podemos ayudarle a alguien, algún ser querido que tenga alguna actividad, le podemos ayudar. Este curso se pretende, primero, en primer lugar, es entenderlo, es comprenderlo, para qué sirve, cómo se estructura, su importancia. Y poco a poco, en esta sensibilización, vamos a ir abarcando más cosas, ¿sí? Y pues ahora sí que, como dicen los dermatólogos, vamos al grano, ¿sí? Así es que el objetivo del curso es, entonces, eh, comprenderá los elementos básicos de los procesos de trabajo y una valiosa herramienta gráfica para el logro de los resultados. Esto es que a partir de un contexto vamos a ir adentrándonos poco a poco para que nosotros podamos entender mejor cómo funciona y para qué funciona. Los temas a tratar surgen de la siguiente manera. La primera, vamos a hablar sobre perspectivas de la organización. Es muy claro que no todos tenemos el mismo nivel de comprensión, ¿sí? Es decir, unos son ingenieros, por ejemplo, otros en CTA, otros administradores, en fin, diferentes profesiones. Y uno de los puntos de partida es que vamos de lo general a lo particular. La sesión 2, el día de mañana, vamos a hablar también sobre la organización, pero ya con un enfoque hacia lo que vienen siendo procesos y calidad. No me voy a meter en el tema de la calidad porque es el siguiente curso del ingeniero Arturo Escobedo, pero vamos a tocarlo superficialmente y nos estamos combinando, ¿sí? Al igual que el ingeniero Juan Pablo Pérez y Clara Torres, porque vamos a crear una simbiosis. La idea es de que aprovechemos este tiempo también para pensar cómo podemos mejorar nuestro desempeño cumpliendo a cabalidad las normas, por ejemplo, la ISO 9001, ¿sí? Y más directrices para trabajar más y mejor. En la sesión 3 vamos a enfocarnos hacia los procesos, cómo funcionan, para qué sirve. Vamos a ver incluso formatos que se están pidiendo para la construcción de esto aquí en CENEAM. Y la sesión 4 viene siendo el ABC del mapeo de procesos, al igual que la sesión 5, es la continuación. Entonces, considero desde mi punto de vista que es una buena forma de adentrarnos a este curso. Los colegas, amigos y compañeros que ya tomaron este curso se van a dar cuenta de algunas similitudes, excepto que he cambiado un poco la estructura para hacerlo más comprensible, dado que es online. Bien, y lo primero que vamos a tener que hablar, como a mí me encantan los términos etimológicos, porque eso nos amplía la visión, ¿sí? En este caso, la raíz etimológica de la palabra organización significa del griego organón, que significa instrumento. Es decir, la organización como tal es un instrumento para lograr fines propuestos. ¿Y cuáles son esos algunos antecedentes históricos de la organización? Pues entendemos que nace con la historia misma del hombre y surge como la alternativa más efectiva para generar respuestas para satisfacer o cubrir necesidades. Podemos imaginar que hace unos 3,000, 5,000 años, no más, como 15,000, no sé cuántos años en realidad, pero a partir de que la persona o el ser humano, incluso antes de ser constituido como Homo sapiens, pues ya había digamos que un gen de predisposición a trabajar en equipo. Ya con el Homo sapiens, pues ya se daban cuenta que pues, cuando el hombre era sedentario, pues ya no quería un conejo, ahora quería un mamut, o querían hacer construcciones más grandes. Y bueno, pues en ese sentido, la persona o el ser humano fue construyendo, construyendo la posibilidad de trabajar más y mejor, ¿sí? Y sin embargo, bueno, pues pasaron muchos años, pasó la esclavitud, pasó el Renacimiento, en fin, todo lo que nosotros sabemos y llegamos a la Revolución Industrial, ya para ese entonces, pues ya la esclavitud, por ejemplo, pues ya no era bien vista, ¿sí? Sin embargo, todavía persistía. Y sin embargo, bueno, pues entonces, a partir, como ciencia, la organización, ya empezaron a surgir las primeras personas a partir del siglo XIX para comprender y mejorar los procesos y el desarrollo de los individuos con el fin de generar una mayor productividad. Y aquí es interesante porque decimos, bueno, la organización, ¿cuándo existe? Y entonces
decimos que desde que el hombre mismo cobra conciencia de hacer más con menos, de integrar, de colaborar, cuando el hombre se vuelve a pasar de sedentario, de nómada a sedentario. Entonces ya no tiene la necesidad de irse a buscar, de migrar de lugar en lugar y se asienta. Pero en ese entonces pues era muy rudimentario, era demasiado sentido común, pero era muy arcaico. Como por ejemplo se construyó la pirámide de Giza en Egipto, como las murallas de China, la Teotihuacán, etcétera. Vemos infinidad de ejemplos donde hubo organización. Y entonces, ¿por qué cambiamos al siglo XIX, donde ya se vuelve una ciencia? Y lo que pasa es de que antes el ser humano estaba concebido como un objeto más. No había esas teorías actuales de motivación ni las opciones que tenemos ahora. Entonces, a partir de que empieza la revolución industrial a emerger y se empieza a concentrar en las ciudades, por eso empieza entonces a existir la necesidad de hacerlo ciencia. Y bueno, en el diseño de la organización intervienen dos dimensiones para la persecución de los fines para la que es creada una organización. Esto es un tema muy interesante porque vamos a ver que ya la organización, pues ahora ya se ha estudiado y entonces dentro de esta investigación encontramos que en una organización, seguramente esto les es muy conocido, ¿verdad? Nos es conocido. Pues bien, en una organización hay una dimensión técnica y una dimensión humana. En la dimensión técnica encontramos las estructuras, los sistemas, las estrategias, los procesos, la infraestructura, los activos, las políticas, etcétera. Es aquello que ya está determinado, es aquello que no tiene voluntad propia, no tiene libre albedrío. Y por otro lado tenemos la dimensión humana, donde está el talento, las capacidades, las actitudes, la empatía, el respeto, comunicación, confianza, ¿sí? La pasión que tú le puedes demostrar. Entonces, observamos que en una organización existen esas dos dimensiones, técnica y humana. Y entonces nosotros hemos encontrado que una de las maneras de facilitar esta combinación va a ser justamente a través del mapeo de procesos. Pero observen primero, ¿cuántas personas intervenimos detrás de cada operación? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuántas personas intervenimos detrás de cada operación aeronáutica? Aparentemente nada más serían los controladores, tal vez los despachadores, en fin, una serie de personas que van a participar, pero no, en realidad estamos todos participando para que nuestros compañeros y amigos controladores hagan su mejor esfuerzo. Y entonces, esta es una dimensión técnica. La dimensión técnica en cuanto a los aparatos, a los equipos, esta se va a administrar. Pero aquí cometí un pequeño error, pero es la dimensión humana, es la que se liderea, rectifico, es dimensión humana. La dimensión humana se liderea porque tiene voluntad. Y la gestión, lo que le llamamos gestión, es la combinación de ambas dimensiones para lograr resultados y relaciones satisfactorias. Entonces, la combinación de ambas dimensiones es lo que nos va a producir resultados, ¿sí? Y cuando sabemos que hay el factor humano es lo que van a ser relaciones satisfactorias. Pero justamente nosotros estamos encontrando tenemos que unir esas piezas, esas dimensiones. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo estamos hablando de la dimensión técnica, ni todo el tiempo es dimensión humana. Es una combinación. Y es por eso que se llaman, aquí el enfoque de este curso es a unir ambas dimensiones a través de una cosa llamada el mapeo de procesos. En el mapeo de procesos vamos a ver que existen que estas dos dimensiones, tanto la humana como la técnica, vamos a crear una simbiosis para entendernos, para comunicarnos mejor, como lo vamos a ver en unos momentos. Y bueno, ¿cómo es una organización real? Seguimos en el ámbito de la organización. Una organización real, muchos piensan que es así. Pero, ¿saben? En realidad no me refiero a ese tipo de organizaciones, que para algunas personas pueden serlo así, para otras no. Recordemos que una organización pues es un conjunto de personas que están trabajando para lograr fines comunes. ¿Sí? Así es que, en realidad, una organización real se parece mucho a una figura de un iceberg, en donde existe una estructura formal y también una estructura informal. Y por formal, ¿a qué nos referimos? Es la que está constituida por lo previsible de los recursos, por ejemplo, los sistemas, los objetivos, las políticas, los organigramas, los mapas de procesos. Esos son lo que
está escrito, eso es lo que está considerado dentro de la planeación de la organización. Recuerdo que cuando estaba impartiendo cursos como profesor invitado en la UNAM, pues de repente me encontraba que, al menos en la Facultad de Ciencias de Administración y Contaduría de Administración, me encontraba que había un tianguis. Y entonces pues, yo decía, existe un lugar, existe un manual en donde un tianguis puede estar dentro de la facultad. Eso es entonces la organización formal dice una cosa diferente a la organización informal, que la organización informal está constituida por las interacciones de los individuos concretos que no están contemplados en el diseño de la organización. Por ejemplo, la comunicación, el poder, los héroes, los villanos, los subgrupos y los tianguis. Sí, entonces, observemos cómo están las dos dimensiones, las dos formas de organización interna de esto, pues conviven. Me acuerdo que en cierta ocasión no mencioné el nombre de la dependencia, pero en mi papel de consultor, pues yo me daba cuenta que en el penthouse de este edificio, pues había una señora que tenía su tiendita, ¿sí? Y pues claro, a todo el mundo le daba flojera bajar no sé a qué piso, y pues la señora pues vendía ahí los chicles, que los chicharrones, los cigarros, no sé, vayan ustedes a saber, ¿sí? Por supuesto el director general no lo sabía, pero todos sí, y a lo mejor el director sí lo sabía, pero bueno, de todos modos, el punto es que hay un espacio en la organización donde es lo que está escrito y uno es lo que no está escrito. Lo que no está escrito, por ejemplo, son que el señor del almacén anda con la secretaria del jefe, ¿sí? Y la secretaria del jefe a su vez es comadre de no sé qué. Entonces, vamos dando cuenta cómo conviven ambas organizaciones. Y esto es ineludible, tan sea en China, en México, en empresas privadas, públicas, etcétera. Simplemente es humano. ¿Sí? Sin embargo, aquí lo relevante es hasta qué grado lo informal rebasa lo formal. Hasta qué grado tú pones una política en la organización y nadie la respeta. Hasta qué grado lo que está prohibido se hace permisible. Así es que cuando nosotros entendemos que la organización se estructura de esa manera, simplemente hay que saberla dirigir, porque también en lo informal no todo es malo, también están las cosas buenas. Por ejemplo, las personas que se ponen la camiseta de la empresa, ¿sí? Y entonces toman decisiones para el bien de la empresa, para el bien de la organización. Sí, las personas que no hay, que no ven el horario para salir a trabajar, porque dice el horario de trabajar. ¿Sabes qué? El horario es, digamos que de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Pero hay gente que se sabe que llega antes y se va después porque quiere estar trabajando en la organización, porque le da sentido a lo que está haciendo. Y bueno, también es muy importante observar que dentro de esa organización informal, es decir, lo que no está escrito, también hay ambientes, son relaciones y ambientes de trabajo. Por ejemplo, aquí hay una categoría que me gusta, es una tipología, esto no es prácticamente ciencia, pero nos dice mucho hacia dónde vamos a dirigir este curso también. Y vemos que existen tipos de relaciones nutritivas, chatarras y tóxicas, así como también hay personas, parejas, amistades, clubes sociales, todo eso también se puede clasificar. Y los nutritivos, haciendo una metáfora, son aquellos alimentos que nutren al cuerpo, como por ejemplo a lo mejor podría estar los frutos, las legumbres, las semillas, etcétera, todo aquello que nos hace bien, pero también las chatarras, pero la chatarra y lo tóxico, todo depende del consumo, de la frecuencia y de la intensidad. No es lo mismo unas papas Sabritas a la semana que una bolsa de papas todos los días, o un litro de Coca-Cola todas las mañanas, tardes y noches, que una a la semana o al mes. Entonces, todo depende de la frecuencia de uso y de la toxicidad que puedan. Pero bueno, vamos a empezar que de lo más a lo menos. La chatarra, por ejemplo, es lo que gradualmente enferma al cuerpo, mientras lo tóxico es lo que acelerarían las enfermedades al cuerpo. Y así lo mismo, por ejemplo, podemos entender cómo hay ambientes nutritivos, chatarras y tóxicos. Imaginen por unos momentos cómo es una relación de trabajo o en un ambiente laboral nutritivo. Piénselo por unos segundos. Ambiente laboral nutritivo. Bien. Y ahora piénsenlo en cómo serían los chatarras. Y ahora también, cómo sería un ambiente tóxico. Y ojo, muy importante, todas las personas tenemos de los tres, todos. Yo me he cachado incluso en mi parte tóxica,
Sin embargo, lo importante es darse cuenta para corregirlo, y si he cometido alguna cuestión relevante, pues es ofrecer una sincera disculpa, pero eso lo vamos a ver adelante. Y algunas manifestaciones aplicadas al ambiente y las relaciones laborales. Primero vamos a ver los tóxicos. Por ejemplo, en un ambiente, imagínense donde haya falta de respeto, acoso sexual, intimidación, soborno, favoritismo, prepotencia, mal juicio, agotamiento, desintegración, cargas de trabajo desiguales, etcétera. Vamos a pensar que en un extremo pudiera ser, no sé, una penitenciaría. Tenía una amiga que me platicaba cómo era el ambiente en una penitenciaría. Ella trabajaba en la cárcel y bueno, ella estaba a nivel jurídico, pero me platicaba que eso es muy típico de las áreas donde ella estaba. ¿Sí? Y bueno, pues vamos entonces, ese ya digamos que viene siendo un ambiente tóxico en exceso. Pero también hay ambientes chatarras, como por ejemplo podría ser la apatía, el rezago, la descortesía, chismes, rumores, egolatrías, aburrimiento, atenta a la reputación, irresponsabilidad, poca motivación, etcétera. ¿Se pueden ustedes imaginar más o menos este tipo de ambientes? Y por favor, como les digo en los cursos presenciales, no se señalen, ¿eh? Pero bueno, aquí lo que es interesante es que empezamos a distinguir en dónde están las conductas que prevalecen en una organización. Así es que, pero ahora, ¿cómo sería un ambiente nutritivo? Observen ustedes qué gran diferencia puede hacer un ambiente y relación laboral en un ambiente nutritivo, donde hay respeto, hay cordialidad, tolerancia, paciencia, armonía, generosidad, buen juicio, perdón, amabilidad, etcétera. Yo creo que, que todos nos podemos equivocar. Yo puedo darte un punto de vista que no es el correcto quizá, pero a lo mejor tú lo transfiguras o alguien lo transfigura y empieza de eso a correr un chisme o un rumor. Que por cierto, la diferencia entre un chisme y un rumor, hablando de este tema, es que el chisme va dirigido hacia una persona. Generalmente es con el fin de dañar a alguien. ¿Ya viste lo que dijo fulanita? O ya díjelo, ya te fijaste, hizo este comentario. Sí, entonces, estamos llenos, estamos plagados en las organizaciones públicas y privadas de este tipo de cosas. Pero también existen los rumores, que aquí más que nada son aquí es lo que dicen y no tienen fin no atenta contra alguien. Es decir, la diferencia entre un chisme y un rumor es que el chisme va dirigido y el rumor es esparcido sin importar. Por ejemplo, estamos escuchando muchos rumores ahora de la pandemia, que si es de los chinos, que si es de los gringos y que si es la conflagración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, hacer una distinción entre chismes y rumores es algo diferente y eso lo vamos a ver en un próximo curso de trabajo en equipo. Así es que por lo pronto, en una relación nutritiva, chatarra y tóxica, siempre existen sus bemoles. No todo el tiempo es nutritivo, ni chatarra, ni tóxico. Siempre hay de los tres. Sin embargo, es el líder el que va a imponer un ritmo. El líder es el jefe. Si el jefe, por ejemplo, es chatarra, pues va a poner ante todo una conducta, una actitud chatarra en la organización o tóxico. Pero también si el jefe es nutritivo, va a imponer un ambiente nutritivo. No estamos exentos de lo que digo yo, arañazos, rasguños y pleitos, ¿no? O sea, siempre hay una organización, pero aquí lo importante es recapacitar y ofrecer una disculpa cuando sinceramente se merece. Si yo estoy equivocado o alguien está equivocado, se lo hago saber, pero sin ampliar esta mala información. Y bien, una de las cosas cuando doy las clases de ética en los cursos formativos, ahora aquí es donde les hago una pregunta. ¿En dónde está la ética? En las virtudes. Las virtudes son conductas que nos encaminan al bien, a hacer lo correcto. Son cualidades del ser humano encaminadas a construir lo correcto. Es aquí en donde existe la ética. ¿Y dónde está la ausencia de ética? Aquí, en lo tóxico. Entonces, definitivamente esto nos está sirviendo porque no podemos crear una organización con empuje, con fuerza, con sinergia, si observamos conductas tóxicas. Si lo que Juan, Pedro, Luis o la persona que sea, estamos en un ambiente tóxico, porque no vamos a encontrar colaboración, no vamos a encontrar una trascendencia. Yo creo que si nosotros trabajamos 8 o 9 horas al día o más, pues por lo menos que trabajemos en un ambiente nutritivo, ¿sí? Y las personas que observen conductas chatarras, tóxicas, pues también hablar con él y decir, oye, ¿qué clase de trabajo quieres? ¿Hacia dónde quieres dirigirnos? ¿Sí? Y precisamente toco este tema porque en el siguiente tema, que es una gestión por procesos,
De eso se trata, de observar las virtudes que nos vayan a llevar a los objetivos de la organización, porque saben, a todos nos importa, a todos los que nos involucramos aquí en CENIAM, estamos comprometidos, al menos esa es mi creencia, mi ideal, estamos comprometidos con, con los objetivos y la misión, visión y valores de la organización. Y bueno, ¿cómo funciona entonces una escalera organizacional? Cuando un ambiente es nutritivo en la organización, encontramos con mucha claridad esto. Encontramos que la dirección, partiendo de derecha a izquierda, encontramos la dirección. La dirección se concentra en el trabajar, en el para qué estamos aquí. Siempre da el material necesario, las órdenes, las instrucciones, para que nosotros desarrollemos nuestro trabajo. Cuando la dirección está alineada, comparten las gerencias o en las direcciones generales adjuntas, por ejemplo, o en las áreas de más abajo, las gerencias que se dedican a hacer el por qué para seguir el para qué. Y la gerencia, a su vez, deslinda las órdenes a los supervisores o coordinadores para hacer y ellos van a determinar el quién y el qué va a hacer para seguir todo un proceso, para seguir toda una alineación hacia la consecución de que nos ha determinado la dirección. Y seguimos los operativos, los operadores, es el cómo. Y entonces encontramos que conocer este ámbito nos enfoca en nuestro propósito en la organización, porque hay en muchas ocasiones en que los operadores tal parece que se comportan como gerentes, ¿sí? Los gerentes en operadores, ¿sí? Y no, yo creo que cuando hay una madurez en una organización, están asumiendo su rol, ¿sí? Y esta comunicación fluye tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Y es en el ejemplo como lo veremos de una manera más clara. El ejemplo, si nuestro jefe, por ejemplo, observa buena conducta, promueve un ambiente nutritivo, entonces la organización a su cargo lo va a seguir. Y al revés, si no observa eso, la gente lo va a seguir. Y entonces esto es un continuo espejeo. Cuando la dirección deja de dirigir, entonces pierde el propósito de la organización. Y así cada uno. Por eso es que es importante que nosotros asumamos con claridad hacia dónde va nuestra organización y cómo lo estamos haciendo. En otras palabras, una organización en su nivel más básico no es más que una relación con un objetivo. Casi todas las personas pertenecen a algún tipo de organización. ¿Sí? Pueden ser desde una organización, 2, 3 personas, hasta organizaciones de 100,000 personas o más. ¿Sí? Un país incluso puede ser una organización. Gran parte del trabajo del mundo se hace a través de las organizaciones y se canaliza a través de ella. Visualicemos, por ejemplo, esas embarcaciones que llegan, no sé, a Coatzacoalcos, a Veracruz o a Acapulco, en fin, a diferentes puertos, a Manzanillo, y vemos cómo nos traen para que observen todo, cómo está permeada la organización. Por ejemplo, cuánta organización existió para que tú tengas una computadora enfrente? ¿De dónde son los suministros? ¿De dónde la organización que tienes para las personas que nos ayudan a traer la electricidad a nuestra casa, ¿sí? A nuestro trabajo? Observen ustedes la organización que se hace para lograr lo que nosotros estamos haciendo y también lo que nosotros hacemos para que otros ayuden a la organización. Y bueno, viene una parte muy interesante que subrayo, dice que el mayor reto de las organizaciones es crearlas y dirigirlas de un modo que permita a cada uno percibir su propia valía y potencial para alcanzar su máximo desempeño. Y esto es interesante porque cuando nosotros entendemos que en el aprendizaje continuo está nuestra mejora, empezamos a trascender. Cuando entendemos que si no soy parte de la solución, me convierto en automático en parte del problema. Así es que en La Quinta Disciplina, un libro escrita por Peter Sinch, habla de algo muy interesante. Él habla sobre las organizaciones inteligentes y él pregunta, ¿por qué por qué en un equipo, digamos, de 10 personas hay un coeficiente intelectual individual, digamos que de 120 promedio, que sería muy alto? ¿Sí? Sin embargo, cuando trabajan en equipo, tal parece que tienen un coeficiente intelectual de 60. ¿Por qué? Por el ego. Porque cada quien quiere llevarse su parte, cada quien quiere llevarse su reconocimiento.
Y entonces, cuando en un trabajo en equipo, como lo vamos a ver en otro curso, entonces aquí estamos en una organización, nos comprometemos a lograr resultados con relaciones satisfactorias. Y bueno, hay dos tipos de organización. En un enfoque, este es un enfoque, ¿sí? Y hablamos de la organización tradicional y también de la organización con enfoque de procesos. En la organización tradicional, por ejemplo, las personas que vivimos activamente en los años 70, 80, que fue mi tiempo, ya de entrada a trabajar, integrarme, en los 80 básicamente fue, y también en los 90, por supuesto, pero yo veía este enfoque muy interesante, porque hay organizaciones tradicionales. Seguramente ahorita vamos a poner varios ejemplos en donde nos vamos a dar cuenta. Y esto es que también en el siglo XXI también existen organizaciones donde prevalecen viejos paradigmas, en donde el jefe es el único que piensa. Se centran en los costos, no saben adaptarse al cambio, es decir, son rígidas. Lo que el jefe manda, el jefe es el único que piensa, ¿sí? Se centran en los costos, cuánto cuesta, ¿sí? Y entonces se están minimizando todo. Son monótonas y cerradas a la innovación. Si alguien tiene una idea, está mal visto. Las decisiones se toman de manera jerárquica y no responden adecuadamente a los cambios. Una persona, un tío que trabajó algunos años en Inglaterra me platicaba que en cierta institución bancaria, pues resultaba que después de tantos años tú ascendías en el escalón, ¿sí? Y después de tantos años nuevamente ascendías nuevamente así hasta hacerte director. Sin embargo, esto frustraba mucho a los jóvenes y la misma organización se quedaba rezagada. Entonces, para esas personas pensaban que el ascenso era sinónimo de tiempo. Y entonces, esta mentalidad ya cambió desde hace tiempo, porque ahora ya no es por la edad, por la antigüedad, sino por el valor agregado que tú aportas en tu puesto, en tu organización. En la organización tradicional, la estructura es piramidal, ¿sí? Se acentúa en el control administrativo, son las típicas organizaciones burocráticas. Por ejemplo, nosotros en capacitación en línea, todos hacemos todo. Ahorita me está tocando el rol de ser instructor, pero también me va a tocar el momento de ser coordinador y también verificar las listas, las evaluaciones. Claro, yo me acentúo, mi preponderancia es en mi rol que estoy destinado a ser, en este caso instructor. Pero no por eso digo, no, es que sabes que ese no es mi trabajo. No, es que sabes que eso le pertenece a fulano. Y entonces, en una organización tradicional, las culpas, los dimes, los directos, todo eso es parte de de una organización tradicional rígida. Y algunos ejemplos que seguramente ustedes recordarán de empresas, por ejemplo, Blockbuster. Blockbuster, por ejemplo, es una empresa, si ustedes la recuerdan, era una empresa que era muy centralizada, donde el director general, pues en su momento fue un hitazo, ¿sí? Sin embargo, cuentan que allá como para el año 2000 y pico, el creador de Netflix se le ofreció a Blockbuster esta posibilidad y le dijo, no, imposible, yo no te voy a dar tanto dinero por eso es una idea absurda, nadie va a querer ver películas por internet, a la gente le gusta venir a nuestras tiendas a ver películas, ¿sí? Entonces ustedes ya saben el resto de la historia. ¿O qué me dicen, por ejemplo, de Kodak? Sí, en mi caso, mi papá trabajó muchos años en la fotografía y pues mi papá me decía, ya como por el año 1992, decía, es que yo veo que la tecnología nos va a rebasar, pero no sé cómo, ¿sí? Y imagínense, eso era una microempresa, ahora imagínense los grandes. A mi papá le decían, los de Kodak, le decían, sabe, es imposible que la tecnología nos rebase, nosotros somos los líderes del mercado. Y bueno, esa arrogancia, no obstante que ellos innovaron, hicieron muchas innovaciones. Por ejemplo, las primeras cámaras digitales fueron creación de ellos, ¿sí? Sin embargo, ellos no vieron su negocio en realidad. Ellos pensaban que su negocio era vender rollos, películas, químicos, ¿no? Y entonces, en realidad, ese no era su negocio. Su negocio era diferente. Lo vamos a retomar un punto más adelante. Y lo mismo se acordarán ustedes los que tú, ahora sí que los Rukelians, así le llamo yo a los millennials que estamos un poquito pasaditos, ¿eh? Entonces le llaman los BlackBerry, ¿sí? Los BlackBerry se recordarán ustedes que fue, pues en su momento la innovación, tú tenías el internet, podías mandar mensajes, y lo mismo sucumbió, porque además
el director general de la empresa, el dueño de la empresa, pues se resistía a entenderlo. Decía que BlackBerry no puede cambiar su sistema de comunicación interno. Y bueno, Nokia también es otro caso, una empresa finlandesa que en su momento yo creo que era la empresa líder, la empresa que ahorita sería quizá de Samsung o a la altura de Apple, ¿no? Entonces, estas empresas sucumbieron porque no supieron adaptarse, porque siempre había una jerarquía grande, una jerarquía en donde el jefe es el que pensaba y los demás no. ¿Sí? Y aquí en una organización que, a diferencia de una organización enfocada por procesos, es diferente. Este tipo de organizaciones se basan en los resultados deseados, por lo tanto, se requiere que los recursos y las actividades sean gestionadas en procesos de la organización y estén alineados al cliente. Esto es, ¿quién es el que manda en una organización? ¿Quién es el que le da de comer a Señán, por ejemplo? ¿Sí? Y estoy hablando en un aspecto como colegas, como compañeros, amigos, ¿sí? En realidad son nuestros clientes. Si nosotros no tuviéramos un cliente, entonces nos cambiarían, porque alguien tiene que satisfacer, ¿sí? A nuestros clientes. Nuestros clientes vienen siendo, yo creo, principalmente las líneas aéreas, ¿sí? Aquellos que hacen el uso del espacio aéreo mexicano. Entonces, y así hay muchos clientes también que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y entonces, en este contexto, es vital comprender la secuencia de actividades que conducen a la producción de productos y servicios. Y esto tenemos que entender cómo son los sistemas. Los sistemas en una organización tienen que ver exactamente cómo están ligados las diferentes partes para producir un resultado. Entonces, estos sistemas, nosotros en una organización somos un sistema que tiene subsistemas. Son pequeños componentes como de un reloj, ¿sí? La misión del reloj, al final, es dar la hora. Si es un Rolex, es dar la hora de manera elegante, vamos a llamarlo así, pero ya entra en otros aspectos como el estatus. De todos modos, un reloj al final te da la hora exacta. No te dice la hora de 10 minutos atrás, simplemente funciona entonces como una maquinaria. Pero la diferencia entre una maquinaria es que la maquinaria es precisa, es planeada, es dirigida, es controlada por factores internos, ¿sí? Si a ese reloj se le va la pila, se acaba la pila, simplemente tú lo repones y te vuelve a dar la misma hora correcta, a menos que tenga otro defecto. Pero en los seres humanos, en una organización, hablamos nuevamente de la dimensión técnica y humana, entran esos factores. Entonces, pensemos que estamos dando la hora correcta, ¿sí? Y eso tiene que ver con otros conceptos que vamos a ver más adelante. Entonces, una organización enfocada en procesos pretende lograr objetivos. Eso es lo más importante para esta organización. También satisface a las personas involucradas e interesadas en la organización, no solamente a nosotros, sino también hay otros interesados como las aerolíneas, como la Subsecretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones, en fin, a los usuarios, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si a un controlador de tránsito aéreo no hace bien su trabajo? Bueno, pues corre muchos riesgos y eso afectaría nuestra organización. Y por supuesto, cumplir leyes, normas y reglamentos, ¿sí? Eso también es algo importante que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Porque esos son las directrices que nos van a llevar a hacer las cosas como las debemos hacer y no como creemos que deben hacerse las cosas. Y 4, responder a los cambios de una manera efectiva. Esto es que si el día de mañana, por ejemplo, traen una nueva aerolínea o traen un nuevo equipo, traen una nueva tecnología, entonces nosotros adaptarnos a ella. ¿Para qué? Para cumplir nuestros objetivos, para cumplir la misión y la visión de la organización. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar. La brújula de las organizaciones. ¿Cómo saber si estamos tomando buenas decisiones? ¿Cómo saber si estamos en la actividad correcta? Por eso es que hablamos entonces de lo que viene siendo la misión. La misión es el propósito de la organización, la razón de ser, es el para qué existimos. Y aquí es algo muy interesante. Resulta que al igual que las empresas enfocadas tradicionales, perdón, las empresas tradicionales pensaban que su negocio era diferente. En la década de los 40, 50 y hasta los 60, había las grandes películas cinematográficas como Cleopatra, Ben-Hur, ¿sí? Grandes producciones, Quo Vadis, etc. Pero resultaba que eran producciones muy costosas.
Y pues a diferencia, por ejemplo, en la década de los 50 con películas italianas, que en ese entonces Italia estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial con muchas dificultades, pues resultaba que las películas de italianas como Milagro en Milán, Ladrones de Bicicleta y otras películas más, pues se encontraban con que esas eran producciones muy pobres. Las producciones eran muy pobres, actores casi desconocidos, pero extraordinarios. ¿Sí? Y entonces la gente pues le gustaba las películas italianas. No tenían tanta producción como las americanas, las estadounidenses. Y al final, unos, por ejemplo, los estadounidenses pensaban que su misión era hacer películas, mientras los italianos sabían que no, que su misión era divertir, su misión era que la gente se involucrara en sus películas. Entonces, pues realmente había una gran diferencia. Ellos, los italianos no hacían películas, hacían experiencias a través de una película. Y la misión es una declaración o manifestación que indica hacia dónde se dirige una organización o qué es aquello en lo que pretende convertirse en el largo plazo. Aquí hay muchos ejercicios, pero observemos ustedes cómo la imaginación juega un papel importante. Esto se lleva no solamente además a nivel, tanto misión como visión, se llevan a nivel organizacional, sino también personal. Cuentan que en la década, allá como por 1918, Walt Disney fue a un parque de diversiones en Bélgica y se encontró con un parque impresionante, hermoso. Él se dedicaba a conducir ambulancias y él tuvo la visión de crear un Disneyland allá, en ese campo, y le decía a sus amigos y sus amigos se reían. Pues bien, lo que inspiró a Walt Disney a crear un parque de diversiones fue haber conocido otro lugar y traerlo a su mente y trabajar arduamente para conseguirlo. El objetivo son los resultados, situaciones o estados que una organización pretende alcanzar en un periodo de tiempo y a través del uso de los recursos con los que dispone. Esto es interesante también porque ya entonces ya tenemos el propósito de la organización. También tenemos la visión, es decir, el lugar imaginario a donde queremos llegar y el objetivo es a lo que vamos a lograr. Esto ya tiene medidas, ya se puede medir de una manera más clara, más precisa. Y entonces ese objetivo es porque está abonando a la misión y a la visión, ¿sí? De lo que queremos lograr. Y vienen, por supuesto, los valores, que son aquellas cualidades que priorizamos y destacan entre los integrantes de una organización y que a su vez les impulsa a actuar. Entonces, cuando nosotros, esa va a ser nuestra brújula. Ahora, hablando de mi experiencia, ¿cómo funciona esto? En una de las empresas a las que di asesoría por parte de una empresa, también trabajo para universidades, aquí es algo interesante. En cierta ocasión, me dieron la encomienda de implementar un proyecto, mejor dicho, para hacer una serie de mejoras en esa empresa, una empresa que se dedica a la metalmecánica. Y entonces me dieron a la tarea pues, de hablar de este método, el método de gestión de la calidad 5S. Y pues había, imagínense, 300 obreros. Y en realidad son más personas, pero eran 300 obreros. ¿Cómo explicarle la misión y la visión a los obreros? Cuando de repente les preguntaba yo al principio, en cada sesión, ¿cuál es la misión, visión de la...? Nadie lo sabía decir. ¿Por qué? Porque nadie se tomaba el tiempo de leerlo. Eso que están en los muros son palabras bonitas, pero se vuelven huecas si no les prestamos atención. Entonces, gradualmente empezamos a comprenderlo. Fueron muchos cursos los que di para esta organización y en un principio pues nadie sabía, pero entonces les decía, bueno, pues vamos a imaginarnos la misión. La misión es bla, 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 y entonces ellos entendían ese concepto. Y luego la visión. Ellos, me acuerdo que decían que quería ser una empresa de clase mundial. Efectivamente, esta empresa vende productos a todo el mundo. Está en México, en San Pedro, Jalpa, Jalostoc, perdón, en San Pedro Jalostoc, y entonces les decía, a ver, Juan, para ti, ¿qué significa una empresa de clase mundial? Y pues no me sabía y entendía perfectamente. Entonces yo le decía, mira, imagínate que lo que tú estás haciendo ahorita una herramienta y por azares de la vida te vas a España o te vas a Inglaterra, a Taiwán, y de pronto tú siempre a tu producto por alguna razón tiene una marca que tú conoces ese producto
Y bueno, tú llegas a esa vitrina de esa empresa, de esa ferretería, digamos, en España, y entonces ves que esa pieza tú la hiciste, tú contribuiste a hacer esa pieza. ¿Puedes imaginarlo? Sí. Bien. Ahora imagínate que así lo que tú estás haciendo es un testimonio de lo que este producto puede, cómo lo estás difundiendo, cómo lo estás haciendo. Bien. Cuando nosotros pensamos entonces que la clase mundial es porque, para que sea clase mundial es porque hay que competir con chinos, con coreanos, con taiwaneses, con franceses, alemanes, que ellos son los amos de la calidad también. Entonces, si nosotros al momento de ponernos un sombrero que diga somos una empresa de clase mundial, es porque nuestro servicio es tan competitivo como cualquiera de los países. Y eso es un gran valor para nuestro país. Así es que para eso sirve todo esto. Es una brújula que nos va a guiar. Yo les invito, ahorita vamos a ver la misión, visión, objetivos y valores de CENEAM. Yo les invito a que ustedes lo lean. Ahorita nada más lo vamos a hacer una pequeña mención, porque sí es importante. Esto es lo que nos va a guiar, porque además nos vamos a identificar. Y esto es algo importante. Para que tú tengas una misión, visión, objetivos y valores, no basta con que esté pegado en la pared. Es importante conectarte con eso. Conexión es la clave. Conéctate, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Y en ese sentido, esta sesión 1, el sentido de la organización está cobrando fuerza. Y de eso se trata, de que empoderemos nuestra brújula. Y por supuesto, los valores es una cosa esencial, ¿eh? Ahorita lo vamos a mencionar. Y entonces observamos cuál es nuestra misión: garantizar a través de servicios a la navegación el transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano. ¿Se dan cuenta? Nuestra misión está inscrita en nuestro propio nombre de la institución. Eso es lo que hacemos. Y la diferencia es que le vamos a poner la palabra garantizar, como lo vamos a ver. Y observemos lo mismo, la visión. Entonces, la visión tiene que ver con cómo estamos haciendo las cosas visualmente. Nos estamos adelantando, incluso vamos de acuerdo al desarrollo de la aviación. Y el objetivo es proporcionar con calidad los servicios de control de tránsito aéreo. Entonces ya estamos hablando de palabras clave que nos están llevando hacia el logro de nuestra filosofía y nuestros valores, que es trabajar con orientación a resultados. Entonces, observen ustedes lo van a leer, ese se los voy a dejar, pues no de tarea porque tengo ahorita exceso de trabajo, pero sí me gustaría que ustedes hicieran un compromiso de por lo menos leerlo y tratar de conectarlo, visualizar cada una de esas partes que hemos visto. Y ojo, cuando hablamos de nuestra filosofía, recordemos que la filosofía también no es nada más para tenerla ahí parada, ahí colgada. La filosofía, hay personas que compran libros de filosofía y piensan que la filosofía no sirve para nada, pero no. La filosofía sirve para articular nuestro pensamiento. Es el motor de lo que nosotros pensamos, cómo actuamos, cómo decimos las cosas. Y por eso es que nuestra filosofía, estas son las directrices, esto es lo que nos va a llevar al norte, como lo hace una brújula. Y observemos, garantizar, observemos otras palabras. Hay muchas palabras clave. Adoptar. Seguramente las personas que participaron en esto invirtieron mucho tiempo en hacerlo. ¿Sí? Técnicas. Observamos cómo hablamos de calidad, hablamos de orientación a resultados, de confianza, ¿sí? De compromiso. Todas esos son, y hay más palabras. Lo importante es casarnos con ello y entonces estamos destinados así a seguir trabajando hasta que tengamos pues hasta que llegue el tiempo de dar las gracias, ¿no? Pero al menos te estás comprometiendo con esto en esta filosofía de la organización. Esto es lo que quiere la organización, al menos idealmente, que lo vivas, que lo transmitas a ti, a tus compañeros y a tu familia, a lo lleves dentro de ti. Calidad en el servicio también. ¿Qué produce CENEAM? Lo que dice nuestro nombre: servicios a la navegación al espacio aéreo mexicano. En este caso lo puse para SECASE, pero en CENEAM. Este caso dice, ¿qué haces en CENEAM? ¿Qué haces en CENEAM? Alguien puede decir, por ejemplo, yo soy instructor, yo soy controlador, yo soy ingeniero. Y dice, no, eso es cómo lo haces. En realidad es
o sea, cómo aporta valor tu puesto, tu persona en tu puesto de trabajo, cómo aporta valor a CENIAM, al área, ¿sí? Y entonces, en medida de que tú conectes esa parte, entonces vas a tener más claridad en tu propósito. ¿Y cómo aporta entonces valor a tu trabajo lo que produce CENIAM? Y una vez que lo tengas, es cómo mejorarías tu desempeño. Porque a partir de que ya eres consciente de lo que tú produces, entonces ya puedes innovar, ya puedes mejorar. Tal vez se me ocurre como ahorita, estás en un curso en internet y dice, mira, este curso me está dando ideas de cómo puedo mejorar mi desempeño. Y de esto se trata el resto del curso. Cómo mejorar tu desempeño, pero aterrizado en una herramienta llamada mapeo de procesos. Y ahora bien, entramos a una parte que es muy interesante, cómo combinar nuestra filosofía y las relaciones internas. Observemos aquí cómo hay una persona que está estrechando tu mano o que quiere estrechar tu mano. En un sentido muy real, solo existen dos roles en la organización, en las organizaciones, clientes y proveedores. Y estos pueden ser internos o externos. Asimismo, participan todos los que están interesados y que hacen posible el producto o servicio final. Por ejemplo, está probablemente la IATA, está ASA, en fin, diferentes, ellos van a ser los interesados. Y estos clientes y proveedores, ojo, van a ser internos, es decir, sí, como externos. Alguien me puede decir, ¿sabes qué? Es de que la palabra de clientes y proveedores suena de la iniciativa privada y les digo, no. Las clientes y proveedores también existe la posibilidad, o existe, más bien, por ejemplo, en la norma ISO 9001, te habla de clientes y proveedores, y nosotros como CENIAM tenemos esa norma, esa gestión ese sistema de gestión de la calidad. Lo vamos a ver en el curso de las 12 con el ingeniero Arturo Escobedo. Se lo recomiendo. Entonces, los clientes y proveedores son aquellas personas que van a participar. Y a propósito de la palabra clientes, la palabra clientes tiene una raíz etimológica muy interesante. La palabra clientes viene desde tiempos de los romanos, imagínense. Ya nuestros tatarabuelos goznes ya utilizaban la palabra cliente. ¿Y de dónde viene? Entonces, viene de los romanos. Resultaba que en la antigua Roma, llevar de un lugar a otro a las personas, había una figura que le llamaban el clien. Clien era una persona que le pagaba al dueño de una caravana para llevarlo como parte o integrante de su familia. El dueño de la caravana lo que hacía era transportar a la persona con todas las comodidades, con todo lo posible dentro de todo eso, y además de cuidarlo de los posibles asaltantes o de los malos momentos inconvenientes. Entonces, ese cliente le pagaba al dueño de la caravana para que lo llevara salvo, seguro y cómodo, y lo más cómodo posible. Así es que esa palabra ha ido cambiando con el tiempo, pero al final, pues seguimos viendo que cliente es a quien sirves, es al quien tienes que llevar de un lugar a otro. La palabra proveedores es más corto, pero al final, finalmente se trata de quién provee, quién suministra, ¿sí? Y bueno, todos los proveedores aportan más que productos, aportan soluciones a los problemas de los clientes, ¿sí? Y esto es algo muy interesante. En una organización enfocada a procesos, existen mucha claridad en quién es tu cliente y tu proveedor. Tú estás en medio, tú eres el que estás trabajando en medio, tú eres el que desarrollas actividades para solucionar los problemas a tus clientes. Y esto es algo muy importante. Tu cliente nunca tiene que sufrir. Una vez que ya están los límites, que ya está muy delimitada un proceso, un entregable, entonces ya tienes claridad de lo que vas a servir. Por lo tanto, la esencia de una buena organización reside en la calidad de las relaciones entre proveedores y clientes. Voy a reiterarlo. La esencia de una buena organización reside en la calidad de las relaciones entre proveedores y clientes. Y esto es precisamente, de esto estoy dando pie a la sesión de mañana. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que platicamos de los ambientes nutritivos, tóxicos y chatarras? Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una organización tóxico y resulta que tu proveedor es tu cliente? Digo, rectifico, cuando tu proveedor, porque también puede haber proveedores y clientes, simultáneamente lo vamos a explicar, pero ¿qué sucede si tu proveedor es tóxico o tu cliente es tóxico?
Tu cliente, imagínate que tu cliente es tóxico, tu cliente interno, ¿sí? Tu cliente de repente se queja por todo. Sí, te dice, no, eso está mal, y es que aquí le hace falta el punto y comita, oye, pero es que me lo perdiste de ayer a hoy y son 50 páginas, que no, aquí le falta un punto y coma, ¿sí? Eso ya altera todo. Es decir, lo que les quiero decir aquí es que hay muchas veces que los proveedores y clientes, ¿sí? E internos tenemos que observar una conducta sana, una conducta nutritiva, de apoyo, está bien, sabes que lo corriges y ya, next, lo que sigue, no enfocarse en los chismes, en los rumores. Por eso es que hablo mucho de la calidad en las relaciones. Sin importar a lo que se dedica una organización, todos somos clientes y proveedores de una gran cadena que al final tiene por objetivo satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes. Observamos, por ejemplo, cómo en una construcción, si tú vas a mandar a construir una casa o un cuarto, una habitación, lo que sea, observen ustedes cómo uno sirve al otro. Recuerden, la palabra servicio viene de servicere, de estar vivo. Entonces, esto es que el almacén le provee al mezclador, el proveedor le surte al mezclador, el mezclador al tarrajeador y esto a los pintores. Y entonces observen cómo es una cadena. Y aquí viene la clave en que uno acepte o no acepte una cosa. Porque si el alimentador da una cosa al mezclador diferente que no pidió, con la calidad que no pidió, todo lo que sigue va a ser defectuoso. Es decir, si el inicio de la cadena alimenta con basura, el que procesa va a procesar basura y por lo tanto va a entregar basura. Así funciona entonces en los procesos. Todo hay que cuidarlo desde el principio. El proveedor interno es aquel miembro de la organización que entrega los insumos necesarios para activar un proceso llevado a cabo en la misma organización. Y un cliente interno, externo, es aquel miembro de la organización que recibe el resultado de un proceso anterior llevado a cabo en la misma organización. Y algo muy importante aquí, se lo digo mucho a mi amigo y compañero Víctor Olague y a la mayoría como Gustavo Lucio, espero que estén. Aquí hay algo muy interesante y también al equipo de capacitación en línea. Oye, no te debo nada ni tú me debes nada y entonces nos estrechamos la mano. Así lo visualizo. Cuando yo he cumplido mi parte como proveedor, le estrecho la mano a mi cliente, ¿sí? O mi cliente así. Y esto es un ejercicio muy interesante porque digo, ya estamos a mano. Y por supuesto van a surgir más cosas, pero por lo menos en esa parte de la actividad, del proceso de que desarrollamos el proyecto, estamos a mano. Y por supuesto, esto no es un proceso inmediato, no es un proceso mágico, es un proceso que va paso a paso, poco a poco. Darles calidad es el mejor tipo de publicidad que existe, Milton Hershey. Entonces, cuando nuestras relaciones de calidad van creciendo, se van acrecentando, entonces estamos fungiendo de una manera lineal. Hay una regla de oro que dice, hazlo simple. Entonces, cuando las partes están satisfechas, entonces estamos hablando de que nuestra cadena va a fluir, al menos hasta esa parte. Entonces, una organización con enfoque de procesos empodera a sus integrantes, ya que al estar alineados en soluciones en la cadena cliente-proveedor, busca eliminar o reducir los riesgos y las incertidumbres asociadas a sus procesos mediante acciones preventivas, correctivas o de mejora continua. Este es interesante también y me da mucho pie también hablar sobre lo que vamos al tema de mañana, porque cuando la organización con enfoque de procesos ya tiene la brújula clara, los puestos están descritos, los procesos están bien descritos, están bien alimentados, cuando la cadena de suministro y las cadenas posteriores, entonces estamos empoderando a nuestros integrantes para tomar decisiones. Y entonces al estar alineados en soluciones, entonces estamos reduciendo tiempos, estamos reduciendo trabajos y todas las incertidumbres asociadas van acompañadas de acciones preventivas, correctivas o de mejora continua. Y si nos equivocamos hoy, ahora tenemos una demanda muy importante en nuestros cursos y estamos mejorando nuestros procesos también en capacitación en línea. Yo confío que en poco tiempo vamos a tener una excelente calidad. Recordemos que un aliado de la calidad es la actitud, es el querer hacer las cosas. Y bueno, al final, nosotros somos el intermediario entre proveedores y clientes. Y entre mejor hagamos nuestro trabajo, entre menos nos estorbemos unos a los otros, menos chismes, rumores, menos conductas tóxicas tengamos,
tanto mejor vamos a fluir en nuestra organización. Fin de la sesión 1. Gracias. Leslie. David, te escucho. Bien, muchísimas Sí, gracias. adelante. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado la primera sesión. Creo que ahí vamos. Vamos a hacer un Sí. bloque de preguntas y respuestas. Veo que algunos de nuestros participantes ya pusieron el icono de la manita arriba para proceder y darles la palabra. Voy con cada uno de ustedes para poder darles el espacio. Bien, tengo aquí a Armando Muñoz Romero, tiene activo el icono. Armando Muñoz, te voy a activar el micrófono para que puedas darnos tu participación. Adelante, Armando. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Armando? Sí, esto tenía ¿Sí que me ir oyes? Bueno. A tus Bueno, órdenes. Sí, ¿sí me sí, aquí escuchas? estoy. Sí, te escuchamos. Bueno, yo sí te escucho. Sí, también yo. Sí, es que acá se va mucho el audio. Yo creo que es tu internet, porque se te escucha entrecortado de ti. ¿Tienes tu pregunta de participación? Creo que le vamos a Se sugerir está a Armando que... yendo muy- Armando, te escuchamos un poco distante. Si gustas escribirnos tu pregunta en el chat para Sí, poder proseguir. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien, bueno, vamos con otro participante. Aquí tengo a Efraín Salomón. Vamos a activar el micrófono. Hola, Efraín, Efraín. adelante. Hola, muy buenos días, David. Muy buenos días, Leslie. Muy buenos días Buenos a días, todos. Efraín, ¿cómo estás? Excelente presentación, ¿eh? De veras, te felicito. Qué bueno. Muchas Y gracias, me siento Efraín. orgulloso que estés con nosotros y también Leslie. La verdad es, CENEAM es un muy, muy buen equipo en general. Gracias. Nada más les pedía la clave para Home Office. Esa, si gustas, Perdón, no. sí, para las personas que todavía tienen dudas de home office, ahorita les compartimos un correo para que puedan decirnos parte de esas dudas, o si no, al final les proyecto y se puedan unir. ¿Sí? Ahorita al final voy a hacerles también una presentación acerca del Classroom, donde vamos a estar reunidos. Sí, para... se Felicidades. te escucha abajo, ¿eh? Ok, vamos a continuar con otro participante. Gracias, Efraín. Tenemos Gracias. a ADDN. Solo está registrado como ADDN. Voy a activar el micrófono. Darío Domínguez Nicolín. Buen día, adelante. Nada más la pregunta, ¿cuál va a ser la clave para el Classroom de lo que es introducción al mapeo de proceso? Muy bien, se las voy a compartir ahorita al término del preguntas y respuestas para que todos la tengan y tomen captura de pantalla o nota del código, ¿vale? Bueno, quedamos pendientes y felicidades. Saludos a David. Gracias. Gracias a usted por Gracias. participar. Bien, vamos, tenemos más preguntas. Un momentito, David. Deja ver si creo que hay algunas en el chat. Bueno. Bueno, nos dicen que fue interesante y educativo el contenido, David. Gracias por la primera sesión. Bueno, que también esperan la clave para revisar las diapositivas. Sí, en un momentito se los compartimos. Ay, sí, tengo que checar la situación del micrófono. Gracias por darme esa retroalimentación. Voy a conseguir uno extra para darles la mejor cobertura en este sentido. Claro, ahorita les vamos a compartir la clave del Classroom. Miguel López, me dices que tienes una pregunta. Te voy a buscar en el grupo para activarte el micrófono. Miguel López Reina, te activo el micrófono para que nos des tu pregunta. Miguel. Ok, ¿qué tal? Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo me escuchan? Leslie, David. Muy bien. Qué bueno. Mira, David, aparte de felicitarte por el curso, la verdad, es una herramienta muy buena y agradezco la oportunidad para que podamos tomarlo todos.
referente a la misión, la visión y el objetivo. Hace poco leí el libro de el fundador de Whole Foods Market, y decía que ellos lo que implementaron para poder establecer una visión de la empresa como tal fue tomar en cuenta la opinión y la colaboración de todos los integrantes pues ahora sí de que la empresa. Obviamente esa empresa, cuando se tomó esa decisión, era pequeña, tal vez tendría unos 100, 150 empleados, pero aún así, ¿qué tan viable crees que sea para que precisamente esa visión, esa misión, esos objetivos sí representen al colectivo y no nada más lo que algunos establecieron? Muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Mira, dentro de la experiencia que tengo en diferentes organizaciones, sí es importante que los involucrados, que las personas involucradas, realmente involucradas, participen en la construcción de una misión y visión. Y por supuesto, si vamos a pensar en una empresa privada, ¿no? Sobre todo porque en una empresa pública hay otras directrices, pero en una empresa privada se toma mucho en consejo de las personas que realmente lo viven a día. Y sabes, les voy a plan, bueno, hay muchos ejemplos. Vamos a dar un curso de trabajo en equipo y va también a trabajar en ese sentido, ¿sí? En la misión y visión de la organización. Para mí lo importante es que la gente esté conectada con esa filosofía. ¿Qué sucede cuando en muchas organizaciones le preguntas, por ejemplo, a la secretaria, oiga, tienen una misión, visión de la organización, y la señorita te dice, ay, y la tiene atrás? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos esfuerzos, no se hacen ese esfuerzo por enseñar y educar a la gente en ese sentido. Lo importante es, independientemente de las palabras, es que exista una conexión, porque a lo mejor alguien aportó hoy una idea y el día de mañana se va, pero esas palabras se quedan, ¿sí? Entonces, lo importante, o inclusive el mismo director de la empresa, el mismo creador de la empresa, a lo mejor pues ya llegó su momento de retirarse, ¿no? Y están los hijos o los nietos. Pero aquí lo importante es que independientemente de eso exista una conexión. Ese es mi punto de vista, que te conectes. Y cuando en lo personal hice una misión, hice un viaje precisamente para descubrir el sentido de mi propia misión, pues, y la verdad es que fue muy interesante porque yo lo sentí al final como una conexión. Y por eso les comparto a todos ustedes que debe haber un mimetismo. Tienes que sentirla. Más allá de las palabras es conectarte con eso. Eso es mi opinión. Gracias. Gracias, David. Y bueno, antes de explicarles parte del Classroom y darles algunas instrucciones generales a todos ustedes, voy a darle la palabra al doctor Luis Ramón, el jefe de capacitación. Nos tiene un mensaje. Adelante, doctor Luis Ramón. Hola, ¿cómo están todos? Espero que les esté gustando toda esta dinámica de capacitación que estamos haciendo. Siempre lo quise hacer en CENEAM. Pudimos haber empezado con capacitación en línea desde hace 15 años, que yo tenía la propuesta, pero obviamente nos pasa a todos, ¿no? Y es parte de la misión y la visión personal y todo, que seguimos intentando. Ahora nos dieron la oportunidad del director general, se convirtió ya en una herramienta clave. La crisis hizo que toda la capacitación en línea a nivel mundial se escuchara, se pusiera ya sobre la mesa. De hecho, a los que son controladores les digo que es muy probable que el curso recurrente de controlador de tránsito aéreo se dé en línea por estas situaciones. También la próxima semana la ingeniero, que nosotros pertenecemos al área técnica, y se disculpa el ingeniero que quería darles unas palabras para iniciar, pero la llamaron a una junta. Hace el curso en la mañana lo inició, quería hacer esto. Este inicio pudo, esperemos que esté en el próximo curso. A lo mejor unos están en todos los cursos, otros nada más estuvieron en este curso, pero lo importante es que vean que estamos haciendo muchas cosas en capacitación en línea. Esta área es nueva, los chicos son nuevos,
estaban trabajando para una universidad, por eso ya tienen la experiencia en esto de la capacitación en línea, son muy jóvenes y un aplauso para ellos y ven que la respuesta que están teniendo. Y bueno, vamos a seguir haciendo más capacitación. Ahorita son cursos genéricos para todos con temas interesantes. Nos pidieron el de SMS que dio Marcos, un buen instructor en ese tema. Ahora David, que obviamente es instructor de varios temas y ahora está dando y dará el de trabajo en equipo. Pero queremos empezar a dar cursos de Excel básico, intermedio y avanzado por este medio, cursos de presentaciones efectivas, como lo están viendo, varios temas que me están pidiendo en el programa anual de capacitación que se van a generar, pero ya temas también más específicos para el área de ingeniería, de tránsito aéreo, de meteorología, de despacho, de las áreas administrativas. Pues muchas gracias por estar. Nosotros nos preocuparemos por tener buenos temas, buenos instructores, y los que nos quieran apoyar para un curso, que quieran aportar todos ustedes en un curso para los compañeros, contáctenos en capacitación en línea para que los metamos en el rol, los entrenemos como instructores en línea, porque tiene sus diferencias hacer cursos vivenciales, pero muchas gracias. Muchas gracias, Miguel López Reina. Pues adelante, Miguel, dinos qué tema quieres impartir y adelante, vemos. Acabo de hablar con el director adjunto de tránsito aéreo, con Armando Martínez. Ya le pedí algunos temas y va a empezar a hacer algunos temas antes que inicie el programa anual, el recurrente de los controladores, en el que revalidamos la licencia. Ya serán temas muy específicos para el proyecto que se tiene, pero mientras tanto se pueden dar algunos temas así sencillos de sensibilización, 5 horas de inducción, de introducción, pero ya empezaremos y les avisaremos con los cursos especializados. Pues muchas gracias por su asistencia. Ya Leslie les dirá cómo conectarse a los demás cursos. Ahora fue dado por un formato que les mandaron a su correo para llevar un control. Y recuerden que pueden tener constancia de estos cursos, si se requieren para cuestión interna o externa, nada más que hagan todo el proceso completo que ya les explicará Leslie. Gracias allá en Cancún, que nos felicita. Muchas gracias. Víctor Sosa, muchas gracias por el apoyo que ustedes tienen. Y bueno, de aquí en adelante al ratito vamos a hacer cosas. Tenemos pensado hasta de cuestiones virtuales, de cosas muy avanzadas, ¿sí? Porque ahora ya nadie me detiene y vamos a hacer en capacitación lo que siempre quise que fuera capacitación. Y con el apoyo del director general, van a ver que va a ser toda una proyección de un instituto donde vamos a tener hasta las carreras para profesionalizar muchas cosas. Pues muchas gracias a todos y te dejo, Leslie, con ellos. Ok, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, solamente voy a compartirles rápidamente la pantalla para la situación del Classroom. Algunos de ustedes ya se fueron familiarizando con esta plataforma gracias al curso de Home Office que tuvimos en días anteriores. Para los compañeros que todavía tienen duda de cómo vamos a manejar esta plataforma, bien, ustedes pueden acceder mediante su dispositivo móvil, tablet, smartphone, el que ustedes gusten, a través de la aplicación. Pueden descargar la aplicación en su tienda, ya sea iOS o la Play Store. O bien también pueden ingresar en este link que es googleclassroom.google.com para tener acceso ahí. Es indispensable contar con un correo de Gmail para que puedan registrarse en esta plataforma. Y el otro recurso que necesitan es la clave de ingreso en la que van a participar, la cual nosotros como parte de capacitación en línea la haremos llegar. Ustedes están inscritos en el curso Introducción al Mapeo de Procesos. Esta es la clave. Voy a ampliarla para que puedan tomar captura de pantalla, nota o foto. Esta es la clave que ustedes van a tener para el Classroom de mapeo de procesos.
Únicamente ustedes requieren descargar la aplicación de Classroom o entrar a la página. Voy a ver aquí el chat, ¿me están diciendo algo? Ok, de repente no se me oye. Hay una disculpa, voy a checar esto del micrófono. Ya está fallando, creo que necesito otro. Bueno, aquí para que le saquen captura. Y finalmente decirles que para que ustedes estén en contacto dentro de este curso exclusivo de Introducción al Mapeo de Procesos, van a recibir información de este correo que aparece. Y si tienen dudas, también pueden escribirnos a ese mismo correo. Solo un favor, siempre agreguen en el asunto su número de control y nombre. Sería lo único para identificarlos. Únicamente eso. ¿Ok? Es intromapeo.ceneam@gmail.com. También se los dejo para que le puedan tomar captura de pantalla, foto o tomen nota. Este correo es el que les va a estar enviando los IDs de las 4 sesiones restantes. Este correo es el que les va a dar aviso sobre alguna modificación o alerta de alguna situación. Este correo es también el que ustedes van a tener como apoyo para las dudas, ya sea con la plataforma de videoconferencias de Telmex, dudas del Classroom, dudas de la evaluación, etcétera. Es importante que tengan ustedes presente que el grupo se limitó a 190 participantes. Las personas que no recibieron el correo del día de ayer con la invitación y bienvenida van a ser incorporadas en un segundo grupo. Eso se lo estaremos informando ya con una agenda bien previa y por medio de sus jefes. Ahorita no hay información precisa acerca del segundo grupo. Entonces, el primer grupo está conformado por los 190. Si ustedes llegan a compartir el ID o el video, lamentablemente los compañeros que vean el curso pues no van a estar considerados del todo en la formalidad del proceso. Entonces tengan presente eso. Y bueno, de mi parte sería todo. Voy a ponerles nuevamente lo del Classroom para que puedan sacar captura final. Ay, trabo. Aquí está. Entonces, sería de mi parte todo. Vamos a continuar con el tercer curso, ya ahorita, pues, para que ustedes se refresquen un poquito y puedan unirse al siguiente, que es Introducción a la norma ISO 9001-2015. Pues esperamos en la otra sala virtual. Voy a ver qué preguntas tienen aquí en el chat. Ah, ya, me dicen que si dejo el micrófono cerca ya se escucha mejor. Ay, gracias, Joana, te agradezco por esa retroalimentación. Bien, David, no sé si tengas algún mensaje de cierre en lo que nuestros compañeros toman nota del Classroom. Pues muchas gracias a todos los que nos han felicitado. Discúlpenme que no he podido responder muchos mensajes porque tenemos ahorita, pues entramos en una dinámica diferente y pues estamos poco a poco. Lo que les pido es que pues también observemos la paciencia porque créanme que nuestra intención es que ustedes como clientes salgan muy satisfechos, pero sobre todo con mucho aprendizaje, ¿sí? Y esto es un proceso, recuerden, de mejora continua. Así es que, nuevamente, gracias y hasta mañana. Gracias. Voy a dejar aquí el Classroom y en el chat voy a ponerles nuevamente el correo para que escriban sus dudas. Sí, Joana, gracias, hasta mañana. Bye.